Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. México está sufriendo grandes transformaciones. Una muy particular es la reforma integral al Poder Judicial mexicano, tanto al Poder Judicial de la Federación como a los tribunales judiciales de los estados de la República. Y cuando hablo de una transformación al Poder Judicial de la Federación, también me refiero al Poder Judicial en cuanto se refiere al Tribunal Electoral, al máximo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con este motivo, en esta ocasión, tengo el gusto de recibir como invitada a la licenciada Eusebia González, quien es candidata justamente para participar como candidata a la magistratura de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eusebia obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde además cursó y obtuvo exitosamente, con mención honorífica, una maestría en Derecho con orientación en sistemas electorales, para posteriormente estudiar un doctorado en Derecho en el que escribió su tesis en materia de derecho procesal. Por si esto fuera poco, debo decir que además ella tiene una certificación en procesos electorales en la Universidad de Salamanca. Desde el punto de vista profesional ha desarrollado una carrera muy exitosa, tanto en agencias del Ministerio Público. Fue la primera abogada que trabajó en el departamento jurídico de Cemex México, en donde realizó una labor excepcional, además de que ha sido secretaria de juzgados en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y secretaria de Estudio y Cuenta también en diversos juzgados federales y en la propia sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de tener publicadas artículos científicos relevantes. Ella es profesora del posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es también profesora del programa de Derecho de la Universidad de Monterrey. Sería muy largo enumerar todos los cursos y diplomados que consolidan su formación profesional e intelectual, así es que este programa está de manteles largos al recibir a la doctora Eusebia González, a quien le doy la bienvenida, y me parece que esta modificación tan trascendental al Poder Judicial mexicano, tanto federal como de los estados, es de mucha importancia. Incluso creo que en la redacción de tu tesis doctoral tú ya anticipabas la necesidad de algunos de estos cambios. ¿Qué me podrías comentar al respecto? Pues primero que nada, muchísimas gracias, mi estimado doctor Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias. Es muy importante que se aborden estos temas, sobre todo desde estas plataformas del gremio
jurídico al que pues sin duda impactará de manera primordial y principal estos cambios actuales de las reformas constitucionales al Poder Judicial federal y locales. Pues sí, estamos ahora participando como candidata. Soy candidata para magistrada de Sala Regional Monterrey, segunda circunscripción. Es una sala regional, como dice, porque abarca decisiones de manera terminal en 7 estados de la República Mexicana. Entonces, esta materia es una materia un poquito independiente, autónoma, que determina pues, los procesos electorales y precisamente la participación de la gente, ¿no? Al momento de las decisiones electorales que se van tomando. Creo ahorita que, como bien lo mencionas, mi tesis doctoral anunciaba ya desde hace algunos años la necesidad de un cambio radical en el Poder Judicial Federal. Anticipaba yo en relación principalmente al Consejo de la Judicatura Federal, que argumentaba yo en mi tesis que era un órgano que se encarga de la administración de administración interna del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a sus empleados y en cuanto a su administración completa. Entonces yo veía y plasmaba en mis estudios y en esa investigación que realicé que era necesario un cambio. Y bueno, ahora al paso del tiempo viene lo que esta reforma a desaparecer un Consejo de la Judicatura Federal para dar entrada a un tribunal de disciplina judicial. Entonces, eso es uno de los grandes cambios que ya veíamos la necesidad de que se realizara, ¿no? Ahora, en este sentido, a mí me gustaría agregar que si bien es importante que los abogados conozcan y se involucren en este proceso, en realidad es también muy importante hacer llegar estas noticias e involucrar a la ciudadanía, porque el derecho no es un privilegio de los abogados, sino que el orden jurídico y los tribunales tienen una implicación y consecuencias para la vida de todos los ciudadanos, no digamos en materia electoral. Y a mí me gustaría hacer énfasis sobre esto porque es muy importante que la gente se involucre y el 1 de junio vote, porque de no hacerlo así, me parece que la decisión de quiénes serán los funcionarios que ejerzan la jurisdicción, la decisión se está dejando en manos de otras personas, de los que sí voten, etcétera. A mí me gustaría conocer tu opinión sobre esta necesidad de la participación del gremio y de la participación ciudadana. Sí, por supuesto que es fundamental. Recordemos que el juicio de amparo, que es lo que ahorita se están votando los cargos para jueces y magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación en todo el país, recordemos que el juicio de amparo, que es lo que estos órganos jurisdiccionales conocen, no juzga personas, juzga autoridades. Entonces, esa queja que vemos diaria, desgraciadamente, en prensa, en cómo las autoridades no hacen lo que tienen que hacer o dejan de hacer lo que tienen que hacer y cómo la ciudadanía se ve afectada, estos órganos son los que se encargan de impulsar que esas autoridades cumplan con la ley y que además garantizar la protección de los derechos humanos. Entonces, no es cosa menor que los juzgados federales ahora vayan a ser dirigidos, digamos, por gente que viene con una trayectoria distinta, digamos, a lo que se venía manejando. Normalmente las personas que trabajaban en un poder judicial de la federación, pues eran quienes llevaban toda la carrera y permanecían ahí hasta que terminaban su carrera como jueces o magistrados o ministros. Ahora no, ahora resulta que gente que probablemente ha sido completamente ajena al Poder Judicial Federal puede tener acceso a estos cargos. Ese es el principal miedo que yo he escuchado en la ciudadanía en general, ya del gremio y de la población en general,
el decir qué perfiles van a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas que lleguen a esos cargos son los que van a defender mis derechos humanos. Y entonces, ¿cómo sabemos que esas personas son las que tienen los mejores perfiles? Entonces, bueno, yo creo que ese punto queda garantizado de alguna manera en la propia reforma cuando dicen que pues fuimos sometidos, los que estamos ahorita por llegar o por estar en una boleta para la elección, pues no realmente fue solo una insaculación. Ese fue el proceso final o la etapa final, pero sí venimos primero de una revisión de documentos que cumpliéramos con requisitos, de revisar que cumpliéramos con un principio de idoneidad y finalmente una insaculación. Que ahora se le dé la participación a las personas me parece fundamental para la democracia. Que ahora las personas digan, oye, nosotros podemos decidir ahora también quiénes son los jueces y magistrados, porque creo sinceramente que no se trata solo de conocimientos jurídicos. Es muy triste cuando una persona llega con una problemática y ni siquiera es escuchada, porque hay un juez, porque hay un magistrado que dicen, yo voy a revisar lo que está en el expediente, sobre eso voy a resolver y no necesito escuchar nada más. Eso es algo que creo es necesario que cambie, creo que sí es necesario que exista, si bien el conocimiento fundamental de las leyes y de su aplicación, también la sensibilidad de lo que estamos tratando. Las personas que llegan a los órganos jurisdiccionales pues llegan ya con una problemática per se cargando en sus hombros como para de pronto enfrentarse a una poca sensibilidad o un poco conocimiento del derecho. Creo que este nuevo proceso nos lleva a fundar dos necesidades que pueden ser muy útiles para la sociedad. Creo que es un gran paso. Definitivamente ser parte de esta historia y ser parte de los cambios que vienen en los que tenemos que estar todos, los que estamos participando para ocupar algún cargo y la ciudadanía enterarse, pues de quién van a ser. Digo, hay una plataforma en la que el INE pone a disposición de toda la población todos los perfiles. Digo, hay suficientes perfiles para tomar una decisión de cuál es la mejor. Creo que es una gran responsabilidad para todos no darle la vuelta a algo sin saber bien de qué se trata y al contrario, ver quiénes son los candidatos, las candidatas, estudiarlas, analizarlas y tratar de tomar la mejor decisión. A mí me parece que es muy relevante esto que estás diciendo. Y si me lo permites, a mí me gustaría agregar que es muy importante que el público en general, formado tanto por juristas como por ciudadanos no juristas, esté involucrado en estos temas, y en este sentido a mí me gustaría sugerir a las personas, invitar a las personas para que, si les parece importante que estos temas se conozca, le den un me gusta a este programa y también para que se suscriban en este canal, porque de alguna manera esta participación tan aparentemente inocua ayuda para que estos temas se difundan y los algoritmos de YouTube puedan permitir que este programa tenga mayor difusión y se conozcan justamente estos temas. Y en este sentido también me parece muy relevante lo que tú dices en cuanto me parece que en el sistema que hemos estado bajo el cual hemos estado viviendo, los funcionarios perseguían la carrera judicial con el propósito terminal de convertirse en jueces y magistrados, e incluso hubo una reforma que decía que necesariamente para ser juez o magistrado no había que tener carrera judicial, pero esto abre las puertas para que lleguen nuevas visiones, gente que como tú ha estado
en el ejercicio profesional y aporte una visión diferente. Y reconozco lo que tú dices en materia de amparo, porque habría que agregar que tú misma has sido una activista a través del juicio de amparo y has obtenido resoluciones muy relevantes y trascendentes para la comunidad. Pero en materia electoral, ¿se aplica el derecho de amparo o cuál es la situación que prevalece en materia electoral? En materia de amparo, hay una causal de improcedencia que dice que lo que tiene que ver con derechos electorales no lo ve los juzgados federales o los tribunales de circuito, sino que lo ve un tribunal electoral. Entonces, es básicamente lo mismo, ¿sí? Son como juicios de garantías, pero especializados en materia electoral. No los conoce un juzgado federal de distrito, los conoce una sala regional, ¿sí? Esa es la división que hay. Básicamente es lo mismo, son juicios de derechos humanos. Recordemos que el derecho a votar y ser votado es reconocido como un derecho humano, pero es juzgado o analizado a través de un tribunal especial, que sería un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de las diferentes salas, y como instancia terminal, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa es una estructura muy especializada, pero en fondo es lo mismo, es la defensa de derechos humanos. A través quizá de mecanismos procesales especializados, pero además habría que subrayar la importancia de que el órgano electoral también tiene, digamos, una focalización especializada, en cuanto que otros juzgados conocen de asuntos, pues quizá en materia civil y mercantil, quizá en materia administrativa, pero de manera muy amplia entran muchas cosas, y aquí solamente hay asuntos especializados en materia electoral. Y en este sentido piensa uno, bueno, pues son juzgados que solamente funcionan durante la etapa de elecciones o conocen de más cosas. Básicamente, el tema en general es materia electoral, pero no solo cuando hay un proceso electoral. En este caso, como es una sala regional, no todas las elecciones de los 7 estados se dan en los mismos momentos. Entonces, a veces estamos juzgando una elección de Nuevo León, a veces una de Tamaulipas, a veces una de San Luis, y alternativamente estamos decidiendo, o se está decidiendo en este tribunal electoral, una u otra elección, ¿sí? Además, los procesos electorales, si bien aparentemente es un solo día cada 3 años, la verdad es que esos procesos duran hasta año y medio, si no es que un poco más, desde gente que sabe que viene un proceso electoral y se le niega, por decir algo, la tramitación de su credencial de elector. ¿Sabes qué? Como ya estamos con un proceso electoral encima, ya no puedes tramitar tu credencial. Estas personas acuden a los juicios en materia electoral, a los juicios especializados, y dicen, oye, pues yo tengo derecho a votar y necesito que me des mi credencial. Y todo eso es previo a lo que es el proceso, ¿sí? Desde los acuerdos que va sacando el INE, desde las reformas que existen a veces en materia electoral. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente después de un proceso electoral nos damos cuenta que hay puntos ciegos o hay situaciones que hay que cambiar. Y entonces vienen reformas. Esas reformas todavía son analizadas por los propios tribunales electorales y ver cómo aplican, ¿sí? O cómo deben de ser aplicadas a lo mejor para procesos futuros, ¿sí? Una vez que también concluye la jornada electoral, como el día D, como se conoce, también posterior a ello hay un sinnúmero de recursos que resolver y que además nos lleva de la mano también a llevar a que esas resoluciones que se dicten se lleven hasta una ejecución completa, ¿sí? Es decir, si se impuso alguna sanción, tenemos que dar ese seguimiento hasta que esa sanción sea completamente acatada como la dictó el tribunal. Entonces,
Parece sencillo, pero la verdad es que es maratónico el trabajo que hace la Sala Regional Monterrey, porque repito, son 7 estados, son alrededor de 300, 400 municipios, más las diputaciones locales, más las diputaciones federales, todo en lo que incide la Sala Regional Monterrey. La verdad es que es una carga de trabajo bastante importante, sí, que no se limita a un solo tiempo, a una sola temporalidad, porque repito, hay veces que no todo está unificado en cuanto a las fechas de procesos electorales. Y por lo tanto se trata de una sala regional con sede en Monterrey, pero que está muy activa. Y me imagino, y esto es pregunta, que en un momento determinado también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisa lo que está sucediendo al interior de los partidos para la designación de sus propios candidatos y todas estas cosas, lo que me lleva a preguntarte quién es el titular del derecho de acción, si es el ciudadano, si son los partidos, cómo está la cosa. Ahí puede ser los partidos dependiendo de la acción que quieran promover o los ciudadanos en lo particular, dependiendo de lo que estemos tratando de lograr de la autoridad. Pero sí, definitivamente la sala regional vigila todo lo que tenga que ver con la designación de candidatos, cómo lo hiciste, si lo hiciste cumpliendo un principio de paridad, si estás respetando las reglas que están en la ley, desde cómo vas haciendo tu lista de candidatos, por supuesto que si alguna persona, bueno, me apunto en estos temas de mujeres, considera que no se está cumpliendo el principio de paridad, digo, como lo vimos ahora en esta elección pasada, en la que desgraciadamente por reformas que se han estado autorizando, pues no tenemos ninguna alcaldesa en el área metropolitana, ninguna. Entonces fueron 2, 3 alcaldesas en lugares muy alejados en los que de alguna manera se siguen violentando derechos políticos de las mujeres. Entonces, sin desviarnos del tema en relación a esto, sí quiero decir que sí tenemos, sí la sala regional vigila o trata de ser vigilante de que el proceso electoral se lleve de la manera más democrática y con el suelo pues más parejo que se pueda para todos y para todas. Entonces, después, además digo, el Tribunal Electoral lo que hace es cuando son jornadas electorales en las que se conjuntan varios estados en un tema de elección, pues se contrata el doble o el triple de personal. Pero una vez que ese proceso termina, la plantilla baja y sigue trabajando, pero no con el número tan grande que puede tener como el doble o el triple cuando estás en un proceso electoral. Y entonces en esto lo que hace es, seguimos con capacitaciones, seguimos tratando de incidir en la ciudadanía porque es importante que participemos en las decisiones del país. Si nosotros no decidimos o si nosotros no estamos conscientes que debemos conocer y participar activamente de quienes toman los cargos, pues es muy complicado después escuchar las críticas, ¿no? Oye, ¿por qué esta persona es? ¿O por qué aquella persona si tiene o no tiene preparación? ¿O si sabe esto? ¿O si tiene algún antecedente? ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros mismos lo permitimos, al ser apáticos, al no estar en la toma de decisiones, ejerciendo nuestro derecho al voto. Ese es el tema. Tenemos un derecho que decidimos no ejercer y que después viene un reclamo de decir por qué pasan así las cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí tendríamos que voltear a vernos en introspección y decir, bueno, ¿estoy participando o no estoy participando? Como para poder hacer el cambio, hacer la diferencia y por lo menos levantar la mano. Habrá lugares aquí, yo veo cuando hay un proceso electoral en el que dicen, oye, si fuiste a votar, ven y aquí te vamos a regalar un café o te vamos a regalar esto, y lo mostramos más como un premio por haber cumplido con una obligación, digamos, cuando en otros lugares el que no votes, pues es motivo de sanción, ¿no? Y no tienes derecho a esto, no tienes derecho al otro, por no haber ejercido tu voto. Entonces, creo que para que la democracia funcione, pues tendríamos que recordar que la democracia es el poder del pueblo y el poder del pueblo se ejerce a través del voto, a través de los mecanismos de participación ciudadana que existe. El voto no es el único.
Hay 5 o 6 tipos de procedimientos en los que la ciudadanía puede participar, pero si decidimos no hacerlo, pues ahí es donde están las consecuencias, ¿no? Bueno, a mí me parece, ahora que tú mencionas este tema de las sanciones, que entiendo que además en la ley electoral mexicana están planteadas las posibilidades de sanciones, inclusive multas y cosas de este tipo, que no se lleven a la práctica para no convertir el sistema electoral en un sistema eh, de castigo o de manera coercitiva, en donde se está forzando a la gente. Esa es otra historia. Pero a mí me parece que la sanción más grave por no participar, por lo menos votando, es que llegue gente verdaderamente inepta e incapaz a ocupar los cargos públicos y que se dediquen a todo menos a los programas principales, y después nos quejamos de que hay ciertos funcionarios que se autorrecetan con la cuchara grande grandes primas y premios y cuánta cosa. Bueno, si no votaste, me parece que ahí está tu sanción, ¿verdad? Es decir, Así es. tu no participación me parece que es el castigo más grave. Y en este sentido, a mí me parece que es muy importante que yo te pregunte sobre un tema que en general con la ciudadanía, cuando se refiere al Poder Judicial, trata con gran preocupación, y que se dice: entrar a un juicio es entrar a una película que se proyecta en cámara lenta, es entrar a una dimensión en donde las cosas pueden durar años, y la justicia pronta y expedita es una aspiración soñada, pero pocas veces realizada. Y en este sentido yo me preguntaría, ¿cómo es posible que esta lentitud se dé en una materia como la electoral? Y, por ejemplo, nosotros vemos que hay, o por lo menos esa es la queja de la ciudadanía, recursos constantes uno tras otro. ¿Cómo se da este fenómeno en materia electoral? Bueno, yo creo que en materia electoral es donde más se respetan los términos, más que una creencia es una convicción, porque los recursos, todos los medios de impugnación, las denuncias y demandas y todo lo que se presente en materia electoral, los tribunales deben de resolverlo hasta antes del periodo que está determinado para la toma de protesta de los cargos. Entonces, de repente esas jornadas se vuelven interminables, de verdad, 24/7, en las que, oye, ya el día primero tienen que tomar cargo, tienen que tomar protesta, y entonces tenemos que resolver todo lo que haya pendiente. Entonces, ahí sí tenemos los tiempos muy acotados en materia electoral. En materia electoral, una vez que empiezan los procesos, no hay días ni horarios inhábiles, todo es hábil. Entonces, es decir, si yo tengo un día, o si tengo 2 días, o si tengo 3 días para emprender cualquier acción, es constante, o sea, no es un tema de lunes a viernes. Entonces, ni en horarios, ni en todo esto. El materia electoral es un procedimiento que se va muy, muy ágil, tiene un principio de celeridad, digamos, precisamente porque la ciudadanía está interesada en que los cargos se tomen y la gente empiece a trabajar. Entonces, en materia electoral no ocurre como en otras materias en las que tendríamos que decir que tardan 2, 3, 4 años en resolver. ¿Qué es lo que pasa con las otras materias? No tenemos un tiempo máximo para resolución, y vemos que de pronto hay juicios de amparo que tienen 2, 3, 4, 5 años sin resolver. Yo siempre he dicho que una justicia tardía no es justicia. Una justicia que llega tarde no es justicia, aunque lo sea, o aunque en apariencia lo sea, ¿no? Un juicio ganado después de 3, 4, 5 años, la verdad es que ya no sabe a nada, ya es un tema en el que ya resultó mucho más perjudicial enfrentar ese proceso.
Y bueno, tendremos que recordar que en esta reforma del Poder Judicial Federal, una de las reformas, una de las líneas que puso ahí es que máximo tienes 6 meses para resolver. Ya no tienes 1 año, ni 2 años, ni 3 años, porque no hay un plazo específico, que era lo que se justificaban las autoridades. No tenemos un plazo específico, pues entonces cuando las labores del juzgado lo permitan. De hecho, en las coletas de la sentencia sí decía, hasta hoy, 3 años después, que las condiciones del trabajo lo permitieron. Entonces, bueno, ahí en ese tema, en las otras materias, no tenemos la celeridad que tenemos en materia electoral, ni las prisas que tenemos en materia electoral. En materia electoral yo me atrevería a sostener que es una materia que va con un principio de celeridad que ayuda bastante a que no sean procesos largos, ¿sí? Cosa que no ocurre en el resto de las materias, en el que, como repito, como no hay estos temas de la urgencia, pues bueno, aún en materia penal, que podríamos decir que después de la vida el principal derecho humano es la libertad, y aún en esos temas tan delicados no tenemos pues el tema de verdad de aplicar la celeridad y la justicia lo más pronto posible, ¿no? Y me imagino que este tema, particularmente en materia electoral, la celeridad va aunada y va unida a la necesidad de una certidumbre jurídica, y por qué no agregar una certidumbre política para que las personas que ocupen los cargos estén plenamente legitimada. Y quisiera también referirme al tema de la equidad de género. A mí me parece que si los principios sobre que fortalecen la equidad de género están en la ley, es por algo. Y es muy importante que se cumplan y queden garantizados. Pero tú particularmente decías, bueno, no hay ninguna alcaldesa actualmente en el área metropolitana de Monterrey. Y yo me pregunto si estos principios de equidad de género están dirigidos a que haya candidatas necesariamente en equidad de género. Y bueno, la equidad de género eventualmente podría ser ampliada a otros ámbitos en donde la equidad debe ser garantizada jurídicamente, o si esta equidad de género también se refiere a que deben forzosamente elegirse mujeres, porque en algunos casos me parece que hubo candidatas mujeres, pero la ciudadanía no votó por ellas. Y esto también debe haber ocurrido por algo. Y la pregunta particularmente es si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, debe forzar para que se voten mujeres aún a pesar del voto ciudadano en contra. No, la respuesta es no. Aquí tenemos un principio de paridad que surgió desde el 2019, en el que se estableció que todos los órdenes de gobierno en los que hubiera órganos así colegiados, digamos, tenían que estar integrados paritariamente, 50% de hombres y 50% de mujeres. Entonces obligó por eso ahorita tenemos un Congreso, un Senado de la República, un poder legislativo 50-50, 50% de hombres y 50% de mujeres. Se estableció que todos los entes y que todos los estados de la República tenían que acatar ese principio. Sin embargo, pues Nuevo León es uno de los estados en los que no hemos terminado de aplicar esa reforma, y a base de amparos, que tú lo mencionabas ahorita, de amparos que nos ha tocado promover, pues se logró la paridad en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el que de 16 magistrados eran solo 3 mujeres. Entonces, bueno, a través de eso se logró que se visibilizaran las grandes trayectorias de las mujeres y lograr reconocer esas trayectorias a través de los cargos, y no solo a través de me entregaron un reconocimiento porque tengo 50 años en el Poder Judicial. Pues sí, pero el tema es que también eres una persona muy preparada a la que no se le da oportunidad a los cargos. Tenemos un Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León integrado por 5 magistrados, cuando debería y solo una mujer, cuando debería de haber por lo menos 3 mujeres.
Sin embargo, se siguen nombrando hombres, ignorando este principio, ¿sí? Ese es uno de los temas en cuanto al principio de paridad. ¿Cómo ocupamos los cargos de toma de decisiones en los que la mitad es para mujeres? En cuanto a la designación, por ejemplo, ahora en el tema de la reforma del Poder Judicial de la Federación, en los transitorios se ordenó que la mitad de los cargos son para mujeres y la otra mitad de los cargos son para hombres. Es decir, si tenemos 400 cargos a nivel federal, tenemos que tener 400 juzgadoras y 400 juzgadores. Entonces, esto es alineando a que las mujeres tengamos la certeza de que nuestros derechos están siendo respetados, ¿sí? Eso es en cuanto a la paridad en la designación. Ahorita, si nosotros viéramos el Poder Judicial Federal como está integrado actualmente, tal vez estábamos en un 30% de mujeres y un 70% de hombres, en los que pues siempre la mujer había sido como marginada y la mujer no se le daba la oportunidad de que llegara a los cargos, por diferentes razones. En el tema de las elecciones... O por lo menos no en la proporción deseada. Es correcto. En el tema de las elecciones cambia porque ahí definitivamente la democracia es la que debe de imperar, ¿sí? Definitivamente eso no hay como un tribunal ordene que una mujer sea alcaldesa o sea gobernadora, definitivamente no es el tema. El tema está más atrás, el tema está en las reglas del juego. ¿Cómo podríamos llamar a esto? Hacemos reformas en los que se quitan ciertos candados. Hace poquito tuvimos una reforma que quitaba el tema de los famosos bloques, ¿sí? Nosotros dividimos el Estado en bloques y decimos cuáles son los de mayor participación, en cuáles son distritos ganadores, cuáles son distritos perdedores, en cuáles si yo pongo una persona sé que va a ganar, en cuáles no me importa que no gane, que yo sé que ahí es de tal color y aunque yo ponga una candidata o ponga a quien sea, lo voy a perder. Y como estoy obligado como partido a meter mujeres, pues las mando para allá, ya sé que van a perder. Ahí cumplo mi cuota de paridad y los que yo quiero ganadores o los mando a distritos ganadores, en los que yo sé que todo el distrito es mío. Yo sé que yo tengo ese distrito muy alineado pues con la gente que tengo o con aquellas, el voto duro que yo tengo en ciertas zonas. Y ahí no voy a mandar una mujer. ¿Por qué? Porque no quiero que una mujer tome las decisiones, ¿sí? Ah, pero tú me obligas a que yo ponga candidatas en mi lista. Sí, pero las voy a mandar a un distrito perdedor. Entonces, no es necesariamente que nosotros tuviéramos las listas, que yo me di al análisis después, como los diferentes partidos, y nosotros analizamos quiénes eran los candidatos y candidatas en el área metropolitana de un partido y de otro, pues nos damos cuenta que realmente candidatas para el área metropolitana, pues había tal vez 2 o 3, el resto eran hombres. Entonces, el tema de cómo distribuye un partido sus candidaturas en sus distritos es donde está la trampa, digamos, que no permite que las mujeres lleguen. Ese es el tema. Pero esto en materia esto en materia de circunscripciones para el Congreso o también en materia, por ejemplo, de municipalidades. Es decir, claro. San Nicolás tiene que ser una mujer y hoy en este periodo tiene que ser un hombre en Monterrey, pero al siguiente tiene que ser una mujer, o cómo está la cosa, porque me imagino que también en este sentido tú puedes poner una mujer, pero esa mujer quizá no tiene el arrastre necesario para ganar una posición, no sé, no quisiera mencionar un municipio en particular porque no es el propósito en este programa, pero hay municipios, digamos, complicados que han tenido mujeres alcaldesas y hay mujeres que han participado en elecciones para alcaldías, pero no han ganado. En este sentido,
porque hubo un hombre que obtuvo la mayoría de votos. Y en este sentido, la pregunta está dirigida hacia el rol del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, porque parece que estos procesos internos son de los partidos. Y yo quisiera preguntarte sobre el rol del tribunal en este tema. Claro, definitivamente constitucionalmente los partidos tienen ciertas obligaciones, ¿sí? Ciertas obligaciones para respetar los derechos humanos y digamos ya no solo de las mujeres, sino de todos aquellos grupos vulnerables. O sea, si hay una comunidad indígena, si hay una comunidad LGBT, si hay una comunidad de mujeres, si hay una comunidad de... Toda esa gente tiene derecho a estar representada en una cámara. Entonces, si siempre estamos buscando cómo salirnos de las reglas, pues tenemos el caso de las famosas Juanitas, ¿no? En el que teníamos la obligación de postular mujeres, postulamos mujeres y una vez que ellas ganan las candidaturas, a la semana siguiente renuncian a los cargos y suben los maridos a ser quienes ejerzan los cargos. Entonces, no es tan simple, no es tan simple y no es solo responsabilidad de que una mujer pueda o no tener un arrastre. Definitivamente las capacidades, la empatía que pueda mostrar la gente con las mujeres o con los hombres, pues dependerá mucho de una tarea anterior y de una trayectoria, digamos. Entonces, cuando nosotros pretendemos que una mujer aprenda yo pongo a un perfil bajo, teniendo perfiles muy altos, pongo un perfil bajo, ¿por qué? Porque no me interesa que gane, porque no quiero que gane, ¿sí? Y a veces nos topamos con que los presupuestos que deben de ir destinados de los partidos, hay un presupuesto que debe de ir destinado a las mujeres, a la preparación política de las mujeres. ¿Sí? Sin embargo, ese presupuesto no llega, ese presupuesto no hace que las mujeres estén preparadas. ¿Y qué es lo que pasa? Las mujeres que tenemos de alguna manera mucho tiempo de preparación, de estar en la política pública, de estar en todos estos medios, no somos las que somos llamadas a los cargos, ¿sí? Porque de alguna manera, pues queremos seguir teniendo el control. Y si yo pongo a una persona, llámese Eusebia González, a una diputación federal en la que yo necesito seguir teniendo un control, pues es que con Eusebia va a ser complicado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tal vez Eusebia es una mujer que tiene voz y voto, es una persona preparada, es una persona que difícilmente pues va a seguir a tal vez una instrucción. Necesito otro tipo de perfil. Pero las decisiones siguen siendo de los partidos. Porque si nosotros vemos ahorita quiénes son los que liderean los partidos, pues normalmente son los hombres. No encontramos mujeres liderando partidos. Eso por una parte, ¿sí? Y por otra parte, el tema de la preparación. O sea, los partidos creo que no se han esmerado por tener una participación de mujeres activa, real, que permita que esos perfiles sean los adecuados, ¿sí? Y no personas que gocen a lo mejor de cierta publicidad sin saber si tenemos o no los conocimientos, ¿sí? Y eso pasa con hombres y mujeres. De pronto se busca el más popular y no el más preparado. Y eso no nos garantiza a los ciudadanos que tengamos buenos representantes. Alguna ocasión yo decía que teníamos que pedir que las personas que van a los cargos tuvieran cierto nivel de preparación. Y me decían, Eusebia, eso no se puede porque pues atentas contra el derecho humano de votar y ser votado, ¿sí? Todos tenemos derecho a esto. Y yo decía que, bueno, en la ley de amparo tenemos algo que decimos que el interés superior, el interés de la colectividad está por encima del derecho, del interés particular. Y entonces sobre ese particular derecho de votar y ser votado, pues estará un interés colectivo de estar bien representado y de que la persona que esté administrando nuestros recursos pues sea la persona más capaz o que tenga los mejores principios, sea hombre o sea mujer.
porque de ahí también nace lo que decías ahorita, Carlos, el tema de un principio de alternancia. Después del principio de paridad, que es uno de los más importantes que se ha dictado para mujer, viene un principio de alternancia, en el que se obliga que si un hombre ya fue titular de un órgano, no estamos hablando de un órgano colegiado en el que tuviéramos que valer 50 y 50, sino un titular de algún órgano, el siguiente tiene que alternarse en el sexo. Entonces, en este caso tendría que ser ¿Aún por una en mujer. casos de elección o solamente en casos de designación? Está solo en casos de designación, pero aún en estos casos yo me atrevería a decir que si en este caso yo propuse 5 hombres para el área metropolitana, en el siguiente yo tendría que proponer 5 mujeres para el área metropolitana. O sea, sí debe de haber ese principio de alternancia para que garantice que las mujeres también podamos tener ese derecho a llegar. Hay una sentencia de sala superior en el que se determinó cuando vino el cambio del INE, en el que se pretendía sacaron la convocatoria para los nuevos consejeros y entre esos consejeros tendrían que tomar la decisión de quién sería el presidente, ¿sí? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sacó una sentencia, una resolución en la que determinó que le tocaba a una mujer, precisamente por esa discriminación histórica en la que no se permite que las mujeres lleguen, pues primero al control y en segundo menos aún a tomar la titularidad. Entonces, esa sentencia analiza y esa sentencia hace todo un estudio muy profundo del por qué, y de hecho lo traen de estándares internacionales, el principio de alternancia. Bueno, lo cierto es que estas acciones afirmativas son evidentemente necesarias ante la realidad de la desigualdad y la discriminación. Y en un momento determinado me imagino que quizá lleguen a diluirse o desaparecer cuando la igualdad y la equidad de género se dé de manera espontánea, lo cual parece no ser una realidad en este momento. Pero ahora quisiera referirme a el tema de las campañas. Tú comentas que ojalá que llegaran candidatos preparados. En realidad a veces llegan candidatos que parecen verdadera y auténticamente improvisados. Tenemos el caso de candidatos federales que se les ha otorgado su grado de licenciatura, así como rapidito 3 meses antes de la elección, después de no haberlo obtenido durante 30 años. Tenemos el caso de gente que verdaderamente ni siquiera como activista ciudadano se ha formado. Y tenemos desde luego la realidad de que muchos candidatos llegan porque parecen Santo Claus repartiendo gorras y repartiendo bolsas y repartiendo tortilleros y repartiendo sándwiches, lonches y sodas, y llevando artistas y todo. Bueno, el vergonzoso caso de las personas que murieron en uno de estos actos de campaña donde no se cuidaron las reglas fundamentales de seguridad. Pero en un momento determinado, esto parece que ocurrirá necesariamente de manera diferente en la elección de miembros del Poder Judicial, porque aquí por lo menos tienes que tener, para participar, por lo menos tienes que tener el título de licenciado en Derecho. Ojalá que la mayoría de las personas llegaran con la formación académica que tú tienes. Aquí parece que sí hay una excepción importante, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué prometes? ¿Das lonches? ¿Quién te está financiando? Etcétera. Y en un momento determinado, parece que
es diferente lo que se puede prometer aquí, si es que se puede prometer algo, o tu promesa es, bueno, prometo que voy a cumplir la ley a la hora de decidir los casos jurisdiccionales, cuando en mi opinión esto es una obligación inherente al cargo. ¿Qué me cuentas de esto? Parece que aquí se aplican reglas diferentes. Sí, definitivamente el Poder Judicial Federal, ahora con la reforma del Poder Judicial Federal, trae bases diferentes a las candidaturas ordinarias. Para empezar, pues bueno, la exigencia del título y otras exigencias ahí, se supone que, bueno, hicieron un análisis de un principio de idoneidad, que además es un principio constitucional en el que determina que, pues, quienes quieran esos cargos, pues tienen que tener un principio de idoneidad. Yo siempre he pensado que uno de los principales actos de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Aquí, por una parte, el decir, oye, tienes o no la preparación. Yo creo que además es una falta de conciencia para quien puede evadir requisitos o de alguna manera ser tan hábil de llegar a estar en una boleta sin ver las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque en el Poder Judicial Federal no debería de pasar desapercibido que quienes estamos del lado de la impartición de justicia también somos propensos a incurrir en responsabilidades administrativas y penales, ¿sí? Entonces, si de pronto yo no tengo la certeza de cómo resolver un asunto o actúo en el Consejo de la Judicatura o en los acuerdos del Consejo de la Judicatura cuando te iban a fijar una responsabilidad, decías, incurres en una notoria ineptitud, ¿sí? En un descuido, actúas contra constancias, y todo eso era una causa de responsabilidad grave que te llevaba a responder incluso en materia penal. Entonces, Claro. si nosotros no tenemos oye, bien padre, ya voy a ser magistrado y voy a tener un primer nivel y voy a tener un sueldazo y demás, sí, ese es el lado bonito de la novela, pero por el otro lado tienes una gran responsabilidad en el que yo siempre decía que cada que firmábamos una determinación, pues era estar sentado en un barril de pólvora. O sea, realmente firmas una determinación y no sabes qué va a suceder. ¿Por qué? Porque, pues digo, sobraría decir que para que uno gane, pues otro tiene que perder. O sea, si le das la razón a una autoridad, pues quiere decir que el ciudadano está equivocado o al revés. Entonces, son casos en los que muy difícilmente todo el mundo está en paz, todo el mundo está conforme. Necesariamente hay gente que no está conforme con las decisiones, por eso hay recursos y por eso hay tantos medios de impugnación, porque la gente no está de acuerdo. Entonces, si nosotros no ponderamos que cada que tomamos una decisión tenemos que hacerlo con la certeza y con la ley en la mano y con el criterio jurídico, porque recordemos también que las reformas de la Constitución Federal nos permite incluso inaplicar leyes. Pero si yo no tengo el criterio, si yo no tengo los principios básicos para inaplicar una disposición o para determinar que una es inconstitucional, pues ¿cómo le hago para resolver más a fondo los casos? Entonces, bien, como tú decías ahorita, ¿qué promete en este caso Eusebia? Pues el cumplir con la ley, pues es lo que básicamente sería como el mínimo, ¿no? Yo veía ahorita muchos de mis compañeras y compañeros creando perfiles, ¿sí? De mostrar quiénes son, y bueno, es gente que siempre se ha mantenido como muy apática a la sociedad, ¿sí? O sea, yo tengo mi camino, yo por aquí me voy, yo no necesito ni ayudar a nadie ni demostrar nada. Entonces, sembrar de un día para otro una trayectoria, mi querido Carlos, es muy complicado. O sea, el querer cosechar ahorita rápido para 3 meses, el que la gente sepa quién soy y sepa que sí lo voy a ayudar y sepa que sí soy empático en los temas y que hago todo este tema, tú lo mencionaste ahorita, el tema del activismo, que el activismo nos deja más que problemas, la satisfacción de ayudar, pero sí ponerte en reflectores que a veces son complejos, porque tú dices, es que esto está mal, y tenemos que exhibirlo, y tenemos que resolverlo, y tenemos que ayudar. Entonces, una trayectoria en la que pues, mucha gente, por lo menos en el estado de Nuevo León, me conoce
basta googlear un poquito para que la gente sepa quién soy. Sí, el mínimo que tuviéramos que tener todos es el conocimiento de la ley. Pero lo que te comentaba hace rato, la empatía con la gente, con sus problemáticas, con cómo vas a resolver. Pero otro punto muy, muy importante, Carlos, y esto nos lo da solo el conocimiento del derecho, y te lo digo porque pues, seguramente tú conocerás muy bien esto que te voy a decir. eh, el legislativo hace las leyes pues desde el escritorio, ¿sí? Ellos piensan que una ley debe ir redactada de cierta o de tal manera. Sin embargo, Particularmente, si me lo permites, cuando sí, los fondos que tiene asignado el Congreso para contratar expertos no se usan para eso, sino se usa en el Congreso para asignarse beneficios a los propios diputados. es correcto. Entonces, esas personas a las que no se les exige un mínimo, ¿sí? Ni de estudio, ni de preparación, ni demás, hacen las leyes, ¿sí? Realmente quien las ejecutamos en el Poder Judicial del Estado o de la Federación, somos quienes nos podemos dar cuenta cuando una ley es deficiente o cuando una ley tiene que ser cambiada, porque a la hora de a la hora de la práctica, a la hora de ejecutar esa ley, nos damos cuenta que hay situaciones que deben de cambiar. Yo siempre he pensado que el Poder Judicial Federal debería ser uno de los principales impulsores de reformas. Oye, estoy ahorita viendo un tema civil en el que dice que, digo, yo traigo mucho a colación este punto en el que dice que las mujeres preferentemente tendremos el cuidado de los hijos. ¿Por qué? Por un tema de género, por un tema de sexo, cuando no debería de ser así. Entonces, ¿qué tiene que ponderarse ahí? El interés superior del menor. Hay muy buenos padres y hay muy buenas madres, pero no preferentemente solo por una calidad que no tiene nada que ver con una idoneidad para ejercer esa actividad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que estamos tomando decisiones arbitrarias o decisiones que no son tan parejas, digamos, pues yo creo que también nosotros podríamos estar impulsando reformas que nos ayuden a hacer de verdad lo que es justo. Tratar, o sea, yo lo veo en el decálogo del abogado y si no me recuerdo es el primero de los decálogos del abogado que te dice que cuando estés en una disyuntiva entre la legalidad y la justicia, actúes con justicia. Yo creo que si nosotros como juzgadores analizamos de verdad las leyes y no la aplicamos porque así dice el artículo y entonces así lo debo de aplicar y no hay manera de que yo me salga de esa cajita, podría estar cometiendo muchas injusticias. Entonces, mi preparación, mi empatía, mi compromiso con la justicia, mi trayectoria limpia, creo que sería parte de lo que yo pondría en la mesa para, para decir que soy un perfil idóneo para este cargo, mi querido Carlos. A mí me parece muy importante que tú menciones esto. No se puede improvisar el perfil de una persona así como rapidito hecho en la computadora. Como no hay antigüedades de 5 siglos preparadas en los últimos 3 meses, ¿verdad? Y los procesos artificiales de añejamiento se notan, las trayectorias artificialmente fabricadas también se notan. Pero hay un problema adicional. Los abogados somos conocidos en el gremio de los abogados, pero realmente el público no nos conoce. Y realmente este programa que está destinado no solamente a juristas, sino al gran público que debería estar interesado en temas jurídicos, porque los temas jurídicos involucran a todo el mundo, es visto en su mayor parte por abogados, y aunque sí lo ven gente que no son juristas, son los menos. Pero en materia de promesas, y eso me lleva a la necesidad de invitar al público para que le dé un like a este programa y para que se suscriba, para que nos ayude a difundir estas ideas si considera que son importantes. Pero en materia de promesas,
nosotros vemos que los políticos, los candidatos de los partidos políticos en México y en el mundo prometen a diestra y siniestra y generosamente, basados en el principio universal de que prometer no empobrece, cumplir es lo que te friega. Ahora, en este sentido, México está viviendo tiempos de cambio, y dicen que los tiempos de cambio son tiempos de oportunidad. Yo me pregunto si ante el descaro de algunos políticos, cuando se les exige que cumplan sus promesas y responden, bueno, lo que pasa es que cuando uno está en campaña, promete, pero esos eran promesas de campaña, ahora estamos en la realidad. Me pregunto si en un momento determinado, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se podrá exigir el cumplimiento forzoso de las promesas hechas en campaña y exigir responsabilidades a quienes sean electos en base a esas promesas por el incumplimiento justamente de promesas hechas en campaña. Tiempos de cambio son tiempos de oportunidad, y tú eres una activista, así es que me atrevo a hacerte una pregunta de esta naturaleza. Sí, fíjate que es muy importante cuando uno toma las protestas para los cargos y dice que si lo cumplieres, pues qué bien, y si no, el pueblo te lo demandará, ¿no? O el tiempo te lo demandará. Entonces, en este caso, estamos tan acostumbrados al incumplimiento que sabemos que eso va a pasar, ¿no? Y no nos damos a la tarea de buscar soluciones para que esto deje de ocurrir. Sin duda sería materia de exigir, así como ahorita en el Poder Judicial los perfiles llevan por lo menos un mínimo de requisitos. Si exigiéramos el mínimo de requisitos en otros perfiles para otros cargos, yo siempre decía que la preparación que tenía la gente del Poder, o que teníamos la gente del Poder Judicial Federal, era magnífica, era muy buena preparación, por lo menos en cuanto a lo jurídico, era muy buena, es muy buena preparación. Mientras que a los otros poderes pues no se les exigía nada, nada. Entonces es muy difícil cuando ve uno un perfil que no tiene un mínimo de conocimientos, sin menospreciar a nadie y sin pensar que una persona que no tiene cierto estatus académico pueda o no hacer las cosas. Creo que tendríamos que ser muy analíticos de los perfiles. El problema es que no analizamos. Nos vamos con el que hace más ruido, nos vamos con el que sale en la tele, nos vamos yo creo que lo conozco y entonces por ahí me voy al tema de decisión y no analizo. Luego decíamos que tenemos los representantes que nos merecemos porque no analizamos. Yo por eso, amigo, me parece súper que tú comentes ahorita, que la gente nos escuche, que la gente vea esto, porque es la única manera en la que si nos sumamos, podemos hacer un cambio, por supuesto que sí, pero si yo no opino, si a la hora de que la gente las toma las decisiones, yo digo, pues yo no voy, acabo como quiera, ellos van a decidir lo que quieran y sigo permitiendo que pasen este tipo de cosas, pues bueno, iniciamos esta charla con eso, ¿no? De decir, ¿cómo me quejo después de algo en lo que yo no estoy contribuyendo? Definitivamente sería interesante presentar una reforma en la que se estableciera que lo que tú prometes en campaña para la ciudadanía, porque si no se equipararía a un fraude, ¿no? O sea, si yo estoy prometiendo algo que no voy a cumplir, entonces sería materia de una reforma en la que hemos visto incluso candidatos que firman sus promesas ante un notario y van y dicen aquí ya lo firmó. Eso ya de origen parece un movimiento fraudulento, ¿verdad? Que no vemos después, al paso del tiempo, de decir, oye, vamos con el notario, que nos dé copia, a ver, o sea, qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que publicó, qué fue lo que se comprometió y qué es lo que está cumpliendo, ¿no? Pero más allá,
¿cuál sería la sanción del incumplimiento? Porque recordemos también que, digo, hay gente que está perpetuada en los mismos cargos y tienen 2 y 3 y 4 periodos como diputados, como alcaldes, y ahí están y suben y bajan y suben y bajan y la gente sigue votando por los mismos, sabiendo que ya hubo un antecedente. El principal castigo debería de ser, pues en el siguiente periodo no vas. O sea, en el siguiente periodo la gente tendríamos que tener más memoria de lo que se cumple y de lo que no se cumple para no cometer los mismos errores, digamos, de alguna manera. Pero yo creo que tenemos una memoria a muy, muy corto plazo. Y quizá en este sentido, una de las promesas que debería ser exigible jurisdiccionalmente es la promesa que hacen todos los funcionarios públicos que dicen: prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, cuando constantemente vemos en los juicios de amparo flagrantes violaciones constitucionales y otras que no son exigidas a través de los juicios de amparo, pero que son flagrantes violaciones al orden constitucional y a la legalidad. Pero pasando a otro tema, yo quisiera recordar que tu tesis doctoral se refiere a la necesidad de cambios como los que ahorita están ocurriendo, cuando analizabas en aquella ocasión el Consejo de la Judicatura Federal. Y yo me pregunto ahora quién será el responsable de la administración del Poder Judicial de la Federación, y cuál será el rol de este tribunal de disciplina que no está contemplado a nivel constitucional. Es un órgano existente al margen de la Constitución, y me pregunto si en esta línea de discusión sobre la necesidad de cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿dónde nos ubicamos? Ayúdame a reflexionar sobre estos temas. Sí, fíjate que en la tesis yo lo que plasmaba era que existe en este momento todavía un Consejo de la Judicatura Federal que es como el patrón, digamos, de todo el gremio de jueces, magistrados, secretarios y todo el personal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este órgano? Había una causal de improcedencia que decía, incluso en la Constitución y en la Ley de Amparo, que decía que todos los actos del Consejo de la Judicatura Federal eran inatacables. Entonces, si el Consejo le tomaba la decisión que fuera, que incidiera en derechos laborales por lo menos, pues no había manera de que nadie nos defendiéramos. Sí, la impunidad total, ¿verdad? Total. Entonces, lo que tanto se pregonaba para otros, a través de la función que hacíamos nosotros desde el Poder Judicial Federal, no existía para nosotros. Y yo decía jugando, cuando escuchaba aquellos comerciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de tus derechos, yo decía, siempre y cuando no trabajes ahí. Entonces, y pues porque así era, o sea, perdón, pero es que no había de otra manera cuando éramos sujetos a un procedimiento de disciplina simplemente porque llegaba un titular, por comentar alguna situación, que quería tu plaza. Entonces, pues yo te levanto un acta, te hago un procedimiento y aunque tengas 20, 30 años ahí como titular de una base o algo, pues vas para afuera. Entonces, no había manera de combatir esas decisiones. No hay manera en este momento. Todos los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial Federal son violentados en estos procesos. Y yo decía, el mismo titular es el que quiere tu plaza, es el que te inicia el procedimiento, es el que lleva el procedimiento, desahoga pruebas y es el que te corre. Y entonces realmente los derechos de los trabajadores, valga la redundancia, que existe además la obligatoriedad de una suplencia de la queja y de una protección absoluta por ser un trabajador,
pues ahí no existe, ahí no existía. Entonces, si nosotros no accedíamos en temas de ceder una plaza o de un hostigamiento laboral o sexual o del índole que fuera, pues éramos presa fácil de los titulares. Tan así, querido Carlos, que hay un artículo de 52 bis de un acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, que fíjate que hace unos años le daba la facultad al titular para que cesara los nombramientos. El titular, sin ponerlo a consideración de ningún otro órgano laboral, ¿sí? Ahora que vienen estas reformas, en noviembre pasado, le quitan esa facultad a los titulares. A mí eso me parece genial. ¿Por qué? Porque dicen, oye, si tú tienes algo en contra de alguno de la gente que está escrita contigo, pues tú levantas un acta circunstanciada de qué es lo que está ocurriendo y te vas a un tribunal en el que ambos tengan las mismas oportunidades de defensa por lo menos, ¿sí? Eso no existía antes y en este momento apenas con ese artículo 52, que era uno de los que yo mencionaba y que he mencionado en diferentes amparos, en los que cómo era posible que se violentaran todos los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial Federal. Entonces, el mismo Consejo, ahora con tanto reforma y con tanto movimiento que ha habido, en noviembre, que se publicó en diciembre, quita esas facultades a los titulares y los titulares en este momento ya no pueden cesar un nombramiento, por lo menos no de la manera arbitraria como lo venían haciendo. Es muy importante lo que comentabas ahorita en cuanto a quién nos va a exigir a nosotros cumplir y hacer cumplir la Constitución como lo prometemos al momento de tomar protesta, ¿no?, de estos cargos. Pues precisamente será este tribunal de disciplina, pero es un tribunal en el que, en teoría, y veremos en la práctica, una vez que esto de verdad inicie sus funciones y con todo lo que está planeándose hacer, ese tribunal será el encargado de que si la ciudadanía o los propios empleados tienen alguna queja o alguna situación por alguna actuación de algún titular, ese tribunal tendrá que conocer y tendrá que disciplinar a quien tenga que disciplinar, ¿sí?, en el orden y en el rango que estemos. Entonces, me parece que es bueno que exista un tribunal como tal en el que yo esperaría que nos vayamos a las reglas que ya están establecidas en las leyes. ¿Por qué? Cuando uno es trabajador y tú dices, oye, pues me despide, pues yo me voy a la Ley Federal de Trabajo y yo sé que ahí están mis derechos, ¿sí? Y ya sé que es un proceso y ya sé cómo debo de pasarlo, ya sé, ahí viene todo cómo debe llevarse un debido proceso laboral. Sin embargo, cuando en este momento, cuando eres empleado del Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo de la Judicatura Federal tiene la libertad de tomar, de hacer sus propios acuerdos en el que ellos determinan qué está bien, qué está mal, cuánto tiempo te voy a dar para contestar y sacan sus propias reglas de operatividad en las que tú dices, caray, incluso se contraponen a las que ya están en las leyes federales. Entonces, eso para mí es sumamente delicado porque estás dando propias leyes especiales cuando la Constitución Federal te dice que no puede ser sancionado por leyes especiales. Entonces, ahí pues no estamos ante una ley que hubiera salido, digamos, o que hubiera brotado de un proceso legislativo, sino de un acuerdo en Consejo de la Judicatura que determinó que ahora el proceso va a ser así. Entonces, claro. Me parece que se violentaban graves derechos humanos en ese actuar del Consejo de la Judicatura. Por eso mi tesis doctoral iba en ese sentido. Y ahora, pues yo esperaría que siendo un tribunal de disciplina, pues se respeten todos los derechos laborales. Eso es de la gente que trabajamos ahí, ¿no? Lo cierto es que al ir avanzando en la implementación de nuevas y mejores soluciones, necesariamente se generan otros problemas, nuevos problemas que requieren nuevas soluciones. Y es el proceso de la búsqueda de la justicia, siempre por su propia naturaleza, es o parece ser un proceso inacabado. Lo cierto también es que hemos conversado
sobre muchísimos temas, todos muy importantes. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría invitarte para que antes de concluir tú pudieras dirigir un mensaje claro y contundente para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí, Carlos Fuso. Primero agradecerte la invitación nuevamente y a la gente que nos escucha, que lee tu programa tan interesante en estos temas. Y pues bueno, este mensaje a la población sería esto, que sigamos siendo partícipes, que nos enteremos a través de este programa y a través de todos los programas que existan en los que nos den la información, ¿sí? Que seamos partícipes con conocimientos de los cambios que vive nuestro país. No podemos ser ajenos a los cambios. Tenemos que ser parte del cambio y no solo como observadores, sino como actores estratégicos que ayudemos a que lo que nosotros veamos que no es correcto, que no es justo, que no es legal, pues seamos los primeros. O sea, tendremos que ser, decía un amigo, yo no entro porque yo no estoy de acuerdo. Pues tendrías que ser el primero en entrar. O sea, realmente tendríamos que ser los primeros, ¿no? Los que estamos inconformes con las cosas que pasan afuera. Entonces decían que cuando tú escuchas las noticias y no te gusta lo que pasa, pues tienes que salir a hacer un cambio para ya no escuchar esas noticias. Y no solo escucharlas y decir es lo de siempre y no participar. Tenemos que participar, tenemos que ser proactivos en esto que es, pues es nuestro país, si es donde vivimos, si es donde vive nuestra familia, y por el bien común de la sociedad. Yo haría eso, un llamado a la gente a que ahora se suba el tema de la reforma del Poder Judicial Federal. ¿Cómo? Conociéndonos, conociendo los perfiles. ¿Qué perfiles? No el que nos vendan, no el que yo vea en tele, no el que alguien está tratando de imponerme. Yo tener la conciencia de revisar cada uno de los perfiles y decir, creo que este es el mejor. Y por lo menos aceptar que si nos equivocamos, pues fue nuestro error, ¿no? Y no que nos dejamos llevar por los errores de los demás o las decisiones de los demás, Carlos. Sí, desde luego, revisar los perfiles y ejercer el derecho al voto este próximo 1 de junio. No me queda, Eusebia, más que agradecerte por tu apertura, transparencia y generosidad al discutir y comentar sin ningún tapujo estos temas que tienen una gran complejidad y que tocan en aristas que eventualmente pueden llegar a ser incómodas para la ciudadanía y para los justiciables. Así es que al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que esta serie de programas estarán dirigidos justamente a informar a la ciudadanía sobre quiénes son las personas que participarán, y a la doctora Eusebia González no me queda más que agradecerle nuevamente su participación, recordándoles que nuestro principal propósito es tratar aquellos temas que resulten de su mayor interés. Y sin más por el momento, me despido y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Eusebia. Con todo cariño, mi querido Carlos. Hasta luego.